Bueno, buenos días a todos. Primero, bueno, felicitar a los anteriores ponentes, ¿no? A Gabriel, Javier, Laura, Xavier. Sobre todo a Laura porque realmente ha luchado contra viento y marea, literalmente. Antes de empezar, bueno, dar las gracias a Lirta por darnos la oportunidad de estar aquí presentando nuestro proyecto, ¿no? En el contexto de la Semana Frutícola, así como todos los esfuerzos realizados, sobre todo por parte del señor Luis Asín y del señor Carlos Faro, para intentar llevar a cabo un grupo operativo respecto a la introducción del kiwi en nuestra zona productiva, juntamente con la cooperativa de Soses y la de Alcarrás. Bueno, intentaré ser lo más esquemático y breve posible, porque el tema realmente da para mucho, ¿no? Que todos los aspectos del cultivo del kiwi, pues da para muchas sesiones, pero vamos a ser lo más escuetos posibles. Bueno, os pongo en situación, uno de los proyectos que tenemos en marcha desde Viveros Viladegut es la introducción del kiwi como un poco, ¿no? Sustituto o alternativa o complemento a las explotaciones de fruta de hueso. Esto empezó hace unos 5 años, acompañado de la mano de la empresa viverista italiana, el Alpani Vivai, a través del convencimiento del señor Mauricio Alpani de las grandes posibilidades que tenemos en nuestras zonas productivas tradicionales de frutas de hueso. Después de diversas visitas a fincas y viveros de kiwi en muchos países, Italia, Grecia, Chile, Portugal, diferentes zonas de España, y de poner en marcha nosotros una finca experimental en Soses con diferentes variedades y patrones portainjertos, bueno, pues hemos llegado a una serie de conclusiones o de propuestas que creemos necesarias para la introducción del kiwi en zonas que habitualmente no se está produciendo. De hecho, el proyecto ya está en marcha y se han plantado desde el 2018 hasta la fecha entre nuestros clientes, colaboradores y nosotros mismos unas 50 hectáreas y bueno, y tenemos entre todos proyectos a corto plazo para incrementar estas hectáreas en breve a más de 150 por ahora. Bueno, venimos de una serie de años donde se ha impuesto en muchas zonas productivas frutícolas la producción de frutal de hueso, bueno, con las ventajas e inconvenientes que esto conlleva, ¿no? ¿Qué nos ha estado pasando? Bueno, lo sabe todo el mundo. Tenemos una sobreoferta y tenemos un hándicap que es que la comercialización o la conservación del frutal de hueso nos impide pues sostener precios y bueno, consecuencias. Pues lo que nos está pasando últimamente, ¿no? Que los precios van hacia abajo y por tanto la rentabilidad de nuestra zona productiva. Sí que es verdad que la campaña pasada hubo un poco de repunte de precios, pero bueno, no hace falta que comentemos lo que todo el mundo sabe, que estamos en una situación bastante crítica, que bueno, hay que buscar alternativas. Alternativas que ya se están poniendo en marcha, como el compañero Gabriel ha comentado antes, por ejemplo el almendro, y cosa que nosotros también estamos en proyectos al respecto, pero también pensamos que el kiwi puede ser una buena alternativa. Será necesario ver cómo y trabajar en los condicionantes que tiene el cultivo. Bueno, para empezar, vamos a situarnos un poco en dónde se produce el kiwi en el mundo, ¿no? ¿Cuáles serían nuestros competidores, entre comillas? El principal productor en el mundo es China, con 2 millones de toneladas, pero es un caso aparte porque tanto como producen realmente consumen. Y los grandes importadores a nivel mundial son Italia y Nueva Zelanda, con aproximadamente 500.000 toneladas. Es importante tener en cuenta que la comercialización del kiwi tiene dos épocas muy marcadas. Hablamos de producción en contrastación, ¿no? O sea, el producto que se hace en el hemisferio norte
Se comercializa desde los meses de noviembre hasta mayo, y el kiwi que se está produciendo en el hemisferio sur en los meses inversos, ¿no? Productores del hemisferio sur, el más importante, he dicho, Nueva Zelanda y Chile, pero para nuestra producción realmente lo que nos importa es la contrastación, y es Nueva Zelanda quien está trayendo kiwi hacia aquí, hacia Europa, y Chile se centra en Estados Unidos o Norteamérica. En producción en el hemisferio norte, cosa que sí que nos conlleva una cierta competencia, o hay que estar al tanto de ello, es que el principal productor actualmente es Italia, y bueno, y también está Grecia, Francia y Portugal. España está produciendo unas 23.000 toneladas, y bueno, ¿dónde se están produciendo básicamente? Esta producción históricamente se produce en Galicia y en la cornisa cantábrica, que bueno, se inició hace muchos años, hacia los años 70, juntamente con la producción italiana y francesa. Ya los neozelandeses hacia los años 40 ya estaban produciendo, por eso son los grandes referentes del cultivo. ¿Dónde se produce, ya he dicho, el kiwi? En España, en esta zona? Son unas 15.000 hectáreas que se están produciendo en Galicia, y hasta las 23.000 restantes en otras zonas, pero siempre en zonas húmedas, ¿no? La producción, por ejemplo, en el Valle del Ebro, o sea, Aragón y Cataluña, pues es mucho menor, pero bueno, nosotros pensamos que puede ser un cultivo alternativo y que podemos producir en estas zonas. ¿Cuál es el consumo de kiwi en España? En España se están consumiendo alrededor de 3 kilos por persona y año. ¿Esto qué comporta? Comporta que si hacemos una pequeña comparativa de producciones y consumos, vemos que en la producción de 2018 estaba en unas 23.000 toneladas, como he comentado antes, y el consumo está sobre las 130.000 toneladas, en lo que nosotros tenemos un diferencial de importaciones, potencial de productivo, de unas más de 100.000 toneladas. La superficie cultivada actual es de unas 1.500, haciendo 4 números podemos ver que aún tenemos una superficie potencial, o tenemos un margen productivo de aproximadamente 3.000 hectáreas. O sea, que es un producto que, para empezar, ya tenemos déficit productivo, y ¿no? Cosa que no tienen muchos otros productos agrícolas, ¿no? Importante diferenciar los tipos o grupos comerciales del kiwi. Básicamente, el kiwi que se ha producido históricamente y que aún se produce es el kiwi verde. La variedad principal es Highward, y es la que domina mercados y producciones, pero ahora está empujando bastante fuerte el kiwi amarillo, el kiwi de pulpa amarilla, y como innovación que presentaremos brevemente, pero que ya tenemos formado un consorcio productivo, un club, en formato club, que es el club Kiwi Passion, y en este caso para la variedad Red Passion, que bueno, es un producto que va a ser interesante porque tiene una muy buena rentabilidad, como luego podremos ver. Importante, siguiendo sobre el tema de los grupos de cultivo, tener en cuenta que existen diferentes especies de kiwi, ¿no? Todas del género Actinidia. Las más importantes ahora en producción, ya he dicho, es Actinidia deliciosa, antiguamente Actinidia chinensis superficie deliciosa, pero en cambio el kiwi, que es de carne amarilla o carne roja, es otra variedad. Por tanto, tiene otras necesidades edafoclimáticas, ¿no? Que hay que tenerlas muy en cuenta. Como curiosidad, también se está produciendo, tiene una cuota de mercado, aunque pequeña, los frutos de Actinidia arguta, que es el kiwi berry, que es un fruto que se come con piel, ¿no? Todo entero.
Bueno, veamos un poco cuáles son las características del cultivo. Hay que conocer un poco cuál es el origen. El kiwi es una planta, es una enredadera realmente, no es un árbol que vive en los sotobosques de una amplia zona de China, que es en la zona alta del río Yangtze, que es una zona muy, muy húmeda. Esto nos está indicando un poco por dónde, ¿no?, tenemos que dirigir el cultivo y qué nos va a pedir este cultivo. Es una planta caducifolia, importante saber, y una planta dioica. Esto nos indica que habrá que poner en la misma parcela plantas hembras y plantas macho, ¿no? Plantas con floración masculina, plantas con floración femenina. Bueno, de todos es sabido que el fruto del kiwi es un fruto muy apreciado y por ahí ya llevamos mucha ventaja, porque es un fruto que ya es muy conocido, tiene una gran entrada en mercado porque se conocen todas sus aptitudes. Por ejemplo, contenido en vitamina C, contenido en fibra, bajo contenido en colesterol. Los últimos estudios indican que tiene propiedades anticancerígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, composición nutricional, lo mismo. ¿Qué nos pide el cultivo a nivel climático? Importante tener en cuenta qué nos está pidiendo. Bueno, para empezar, es un cultivo que tenemos que colocarlo en zonas templadas. ¿Eso qué significa? Que tengamos una ausencia de heladas primaverales, de heladas fuertes, ¿no? Heladas suaves son soportables, pero no podemos colocarlo en zonas donde haya heladas primaverales fuertes. En cambio, sí que es un cultivo que en reposo hivernal resiste temperaturas muy bajas, hasta 20 grados bajo cero. Esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque la floración del kiwi, el kiwi florece como si fuera una viña, ¿no? Eso significa que primero hace una brotación y dentro de esta brotación, pasados los días, aparece la flor. Normalmente el inicio de brotación es sobre marzo y la flor aparece a finales de abril o en mayo. Bueno, esto nos está indicando que para nuestras condiciones climáticas de heladas en invierno y en primavera, de las zonas productivas de frutal de hueso en España, bueno, pues tiene una adaptación clarísima. No requiere temperaturas excesivamente altas, pero esto no es del todo cierto, porque nosotros en nuestro campo de ensayo teníamos una parte bajo plástico y el año pasado hubo, con la ola de calor que ya conocéis, llegamos a temperaturas superiores a 52 grados y los kiwis soportaron muy, muy bien estas condiciones. El truco está aquí, el truco está en la humedad elevada, ¿no? En estas condiciones que estaba explicando, el tema estaba en que había una humedad dentro del invernadero adecuada para el cultivo. El tema de horas frío todavía es un gran desconocido, pero sí que se entiende que las variedades de grupo de la especie Actinidia deliciosa sí que son algo exigentes en horas frío, cosa que a nosotros pues, ya nos va bien, porque normalmente en frutales de hueso ya se están colocando en zonas con estas necesidades. También un tema importante, climatológicamente hablando, es que es un cultivo sensible a la radiación. Hay que ya plantear que en las plantaciones hay que colocar algún tipo de sombreo, ya sea en plástico o en malla. Sí que se han realizado plantaciones o se realizan plantaciones sin ningún tipo de protección, pero el cultivo está estresado en los primeros años y deja de tener problemas ya cuando está realmente implantado y él mismo provoca su propia sombra. También a tener en cuenta que en zonas ventosas habrá que poner cortavientos o evitarlas, ¿no? Porque sí que es sensible a los vientos y la deshidratación y los daños en hoja. Se ha puesto una comparativa de temperaturas entre una zona productora ya tradicional, como puede ser Bolonia, la Emilia Romana italiana,
y Lleida, aquí en la zona del Valle del Ebro. Como podéis ver, las temperaturas, aunque nosotros tengamos conciencia de que tenemos muchísima más temperatura temperaturas altas en verano, al final las diferencias climáticas no son tan grandes y se están dando kiwis en zonas con exigencias climáticas o situaciones climáticas extremas. Sí que es un punto clave la humedad, como podéis comprobar, la diferencia que puede haber entre la Emilia Romana y el Valle del Ebro está básicamente en la humedad relativa en los meses de verano. Esto nos indica que nosotros tendremos que intervenir de alguna manera al respecto. ¿Cómo proponemos nosotros salvar esta situación? Es utilizando nebulizadores, como veis, colocados entre 40 y 50 centímetros de altura del suelo para evitar que se moje la hoja y haya calcificaciones y problemas de bacteriosis, etc. Respecto al suelo, ¿qué nos está pidiendo el cultivo? Pues es muy exigente. La verdad es que las raíces de actinidia son muy exigentes en oxígeno, en aireación. Por tanto, hay que incidir mucho en provocar esta aireación, y evitar el asfixia radicular, ¿no? Que se colapse de agua en nuestro perfil de suelo. Por tanto, ideal incorporar niveles muy altos de materia orgánica, tener terrenos muy drenantes y además evitar tierras salinizadas, porque también es muy sensible a las sales, cloruros y sodios, y zonas con un pH alto, con porcentajes altos de calcárea activa. Esto no es un gran impedimento, se están realizando plantaciones en zonas así, simplemente hay que aportar más quelatos de microelementos. Variedades, básicamente lo que he comentado antes, la variedad más utilizada es Highward, del grupo de los verdes, pero nosotros en nuestro ensayo que os comenté antes de variedades y pies, en SOSES, llegamos a un par de conclusiones respecto a variedades, de cuáles son las que se han adaptado mejor. Por un lado, en verdes tenemos Meris respecto a todos los otros cultivares de kiwi verde, Highward y otros, se ha mostrado muy resistente a nuestras condiciones climáticas, muy resistente. Prácticamente no se estresó en verano. Es una variedad muy interesante para verde. Para rojos, Red Passion, que es nuestra variedad perteneciente. Hola, Luis, es que creo que te hemos perdido durante un momento y entonces no sabía si te podías volver a conectar o no. Yo creo Sí. que es un tema general porque estoy A viendo ver, la jornada de una aplicación y he visto que desaparecías momentáneamente. No sé ¿se si me ve ahora? ¿Se me podemos... escucha? Se te escucha así, no se te ve. Si Perdón, quieres... conecto. Sí, vale, Perdón, pues venga. cosas de la técnica, no sé, se me ha marchado la conexión. Bueno, como os iba diciendo, en el grupo de los rojos, curiosamente, Red Passion también ha soportado perfectamente nuestras condiciones climáticas y cosa que es un hecho a destacar porque todas las variedades del género Actinida chinensis, que son los kiwis de pulpa amarilla y roja, son más sensibles a todas las condiciones edafoclimáticas. Bueno, continuemos.
Vale, en el ensayo también probamos una serie de portainjertos para evitar los problemas que estábamos comentando antes, que es uno de los principales inconvenientes del cultivo, ¿no? Que las raíces son realmente delicadas, ¿no? Y muy sensibles a asfixia. Bueno, pues hemos comprobado, cosa que ya sabíamos de otras zonas productivas como en Italia, que el portainjertos tumuri, que realmente siempre se ha utilizado como un macho, ha resultado ser un portainjertos que es más vigoroso y por tanto produce una mejor respuesta y una mayor resistencia a asfixia, salinidad y caliza activa. Mucho más que Hayward, pero con una gran diferencia. En terrenos muy complejos, la diferencia es abismal. Nosotros tenemos una microparcela donde estaban los dos pies en una zona con mucho limo, que es una zona complicada para el kiwi, y Tumuri estuvo por debajo del 20% de bajas en el primer año y Hayward por encima del 60%. Sí que era un ensayo en una zona muy desfavorable para el cultivo, pero aún con eso Tumuri soportó perfectamente la implantación. Para que sepáis un poco, normalmente la implantación del kiwi es muy compleja. Ya, lo normal es que el primer año exista sobre un 10% de bajas, para que tengáis un poco la referencia de cómo ha trabajado Tumuri en situaciones muy desfavorables. Bueno, existen algunos estudios en portainjertos nuevos. Está el de uno, que es de origen griego y que comentan que soporta mucho mejor la caliza activa. Esto está a comprobar. Nosotros tenemos unos cuantos, los probaremos. Y luego está Sapuno y Bounty, que son portainjertos del género, de la especie Actinidia arguta, de lo que era el baby kiwi, que se han probado como portainjertos en Italia y que está dando muy buenos resultados para evitar problemas de asfixia radicular y hongos asociados que no sé si conocéis que en Italia están últimamente teniendo muchos problemas con una serie de hongos, una asociación de hongos que provoca mortalidad en los kiwis por exceso de humedad. Bueno, llegado a este punto, comentaros que los productores italianos siempre nos comentan que ellos consideran que tienen que transportar la producción, intentarían llevarla, y bueno, eso es la idea que llevan, y nos aconsejan que el kiwi realmente se desplace la producción a una zona nueva y una zona con no tantas humedades como puede ser el Valle del Ebro. Bueno, como prácticas culturales, típico, ¿no? Tener buenos análisis de tierra, sobre todo al tanto con los nemátodos, pues raíz fascicular es sensible a nemátodos, por lo que hay que tenerlos en cuenta. Aplicar una gran cantidad de estiércol, realizar un buen caballón, colocar los microaspersores. Respecto al riego, pensar que el consumo de agua para el kiwi es parecido a un frutal de hueso, algo superior. Estamos hablando de 6.000, 7.000 metros cúbicos cada año. Puede ser que se supere porque en zonas con baja humedad en el verano podemos llegar a aplicar más agua por el sistema de nebulización. Importante saber que la raíz, pues, como hemos comentado todo el rato, al ser fascicular y estar bastante elevada, sensible a los herbicidas, por tanto no son recomendables hasta el tercer año. Polinización, insistir en, ya voy acabando, Monse, aligero, tener muy en cuenta que hay que insistir en colocar machos, no menos de un macho por cada 5 hembras, importante. ¿Por qué? Porque la producción del kiwi está determinada, y el calibre de su calidad, por el número de semillas que tiene, y por tanto es muy importante que estén bien polinizados. Incluso se recomienda para muchas variedades hacer aplicaciones de pulverización de polen congelado, ¿ya?
como machos interesantes tenemos Tumuri, porque es muy floribundo. La formación recomendada es 5x2 y las formaciones existen dos en el mundo. Una es el T-bar famoso, que es una colocación de estructuras en T, con alambradas para soportar los cargadores, o el sistema parral tradicional de la uva de mesa, que se puede aprovechar para entutorar el kiwi. En tema plagas y enfermedades, es un cultivo muy resistente, tiene muy pocas plagas. La que es un poco más problemática y hay que estar al tanto con ella es la PSA, que es la pseudomonas del kiwi, y que está dando muchos problemas en zonas húmedas como Italia y también en Galicia, y que en nuestra zona estamos exentos por ahora. Esperemos que sigamos así, que nuestras condiciones climáticas en este caso nos favorezcan al respecto. Entran en producción al tercer año, es una entrada muy rápida, similar a un frutal de hueso, y bueno, conservación, un punto clave es la conservación, porque nosotros podemos conservar kiwis entre 4 y 5 meses y hasta 6 meses en atmósferas controladas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto nos facilita el mantener unos precios, ¿no? Tener un equilibrio en precios, cosa que está pasando en la producción europea, ¿no? Bueno, hacemos un repaso rápido a los costos productivos, una pincelada a los costes, y como podéis ver, realmente el hándicap del cultivo está en que el coste de implantación es alto, estamos hablando de unos 40.000 euros por hectárea en el kiwi verde, con una colocación de una malla antigranizo simple, y en cambio tenemos una ventaja, que es que el precio está bastante establecido, o sea, no sufre picos y es muy homogéneo. Durante sus últimos años se ha mantenido alrededor de los 65 céntimos. Bueno, la rentabilidad puede alcanzar sobre los 9.000 euros. Esto es siempre muy relativo, depende de cómo hagas los números, pero sí que es importante incidir en que es un precio muy estable, cosa que no nos pasa en el frutal de hueso, en que ya sabemos que la fluctuación es demasiado grande. Bueno, el kiwi amarillo tiene más rentabilidad porque el precio es un poco más alto, aunque los costes productivos son más altos, porque en tanto el kiwi amarillo como el kiwi rojo debemos protegerlos mucho más que el verde, en lo que tenemos que montar instalaciones recomendablemente bajo plástico para evitar que se mojen el cultivo. Bueno, haciendo un resumen para acabar, los inconvenientes, como hemos comentado, están básicamente en el alto coste de implantación, que hay que buscar terrenos drenantes. Terrenos drenantes tenemos en la zona. Hemos visto que las zonas buenas de implantación del cultivo están en las mesetas tipo grava, de perfil graveroso, y en las zonas cerca del río, donde hay un perfil donde predomina la arena y no el limo, como recuerdo, que no es nada interesante. Bueno, que necesita aplicaciones hay que aumentar la humedad relativa en verano. Ventajas: la buena rentabilidad, como os he comentado antes, y además el mantenimiento de esta, que estamos, como he explicado al principio, en un déficit en España de importaciones, por lo que tenemos un margen de mercado importante. Coste del agua bajo, bueno, en nuestras zonas sí, en otras zonas productivas de frutales quizás no, pero esto es interesante porque con que el consumo del agua puede ser alto, teniéndola económica, pues nos hace competitivos. La fácil adaptación al fruticultor tipo de fruta de hueso. ¿Por qué? Porque no deja de ser un frutal, aunque el manejo es más parecido al de una uva de mesa, pero es un frutal y es muy fácil adaptar al fruticultor a este cultivo. La buena conservación, como he comentado antes, y asociado a esto, la amortización de las cámaras frigoríficas que tenemos actualmente vacías en invierno en las centrales que estamos produciendo fruta de hueso, cosa que podemos optimizar las amortizaciones de estas instalaciones. Os quiero, acabo rápido con un par de fotografías de nuestro proyecto. Esto es Red Passion en Olivenza, que tiene un año. Esto es Beris en la Granja d'Escarp,
y esto es la variedad Meris en Albalate. Esta tiene 2 años y ya podéis ver cómo la respuesta a la gran pregunta de ¿realmente se adapta el cultivo del kiwi a nuestra zona del Valle del Ebro y otras similares? Cuando siempre ha existido un prejuicio al respecto, ¿no? De que no se adapta, y que sí que ha habido ya una serie de productores, valientes productores, que ya llevan unos cuantos años introduciendo el Highward y que ya lo están produciendo. Pues bueno, como fotografía resumen, tenemos esta de Albalate, como podéis ver en el segundo verde, ya tenemos una producción considerable de Meris y de buena calidad, y la planta para nada está estresada, y es un cultivo que la respuesta nuestra a la pregunta de si se puede es sí se puede. Y bueno, muchas gracias por la atención y